Hola a todos. En esta ocasión daremos continuidad a la clase anterior sobre las medidas de localización o de posición, pero esta vez será para datos agrupados. Recordar que las medidas de tendencia central se refieren al punto medio de una distribución. Esas medidas de tendencia central se conocen también como medidas de posición. Ahí tengo algunas en la gráfica que como pueden observar lo que es la moda, media, mediana, tengo también el rango. La Q que representa los cuartiles, también conocemos los percentiles y los deciles que también van dentro del grupo de localización. Iniciemos nuestro trabajo con nuestra media aritmética. Recordar que vimos en la clase anterior que la media aritmética también es llamada promedio. En este caso, que tengo datos agrupados, donde tengo tablas, la fórmula que voy a utilizar para encontrar la media aritmética es esta que observamos acá, donde el símbolo de la media va a ser el mismo. Este símbolo que tengo acá es el símbolo de sumatorio, o sea, una suma completa. F es la frecuencia absoluta. Esta X, que también la denotamos con una I en subíndice, es el punto medio de cada clase. Y N es el número de la muestra. Luego tengamos eso, entonces podemos ubicar lo que es la media aritmética de los datos. Observemos un ejemplo. Tenemos una distribución de frecuencia que muestra el saldo promedio mensual de 600 cuentas de cheques. A esta le vamos a calcular la media aritmética del saldo, o como lo digo aquí, saldo promedio mensual, el promedio del saldo. Observen que tengo el punto medio, acá, está en blanco, pues lo vamos a completar. Me han dado simplemente la clase, los límites inferiores y superiores y la frecuencia. Para hallar la media necesito entonces encontrar el punto medio y la frecuencia. Al multiplicarla verán qué sencillo es. Vamos entonces, el punto medio entre 0 y 50 es 25, recordando que es 0 más 50 entre 2. O sea, sumo los límites, mi límite inferior y mi límite superior se suman y se dividen entre 2. Así, el punto medio entre 50 y 100 es 75. Entre 100 y 150 es 125. 150 y 200 es 175. Es el punto que está en el medio de esos dos. Sumando 200 más 250 son 450. Y cuando dividimos 450 entre 2, nos da 225. De igual forma, 250 y 300 son 275. Entre 300 y 350, 350 y 400, 400 y 450, 450 y 500. Sumo los dos límites y lo divido entre 2 y encuentro el punto medio. Pues lo que nos queda ahora buscar es el producto del punto medio con la frecuencia. Así 25 por 78 son 1950. 75 por 123, 9225. 125 por 187, 23.375. 175 por 82, 14.350. Y continuamos el proceso multiplicando el punto medio por la frecuencia absoluta de esa distribución. Así tenemos 11.475, 12.925, 4.225. Recordando que estoy multiplicando los procesos del punto medio con la frecuencia. Si lo multiplico, simplemente obtengo el valor. Luego sumo estos datos de la frecuencia y me quedan 83.595. Pues con eso y la fórmula que me dice que es la sumatoria de este producto, el cual ya lo tengo, ahora lo voy a dividir entre la cantidad total de datos que son 600. Ubicando 83.595, que es el total de la sumatoria, N, que es el total de la población, que son 600, y al dividirlos, entonces la media o el promedio mensual del salario, del saldo, son 139.325. Presentamos la mediana. Vamos a dar un feedback para ver que la mediana es un solo valor del conjunto de datos que mide la observación central del conjunto. Esta sola observación es el elemento que está más al centro del conjunto de los números. La mitad de los elementos están por arriba de este punto y la otra mitad está por debajo de este punto. La fórmula que utilizaremos es esta que tengo acá. Esta pequeña fórmula tiene varios procesos, pero no se asusten. N, como siempre, es el total de datos. F sub i menos 1, o sea, este espacio que vamos a completar aquí, es la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. F sub i en minúsculo es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. C sub i
que es la amplitud de la clase, y el SUI es el límite inferior de la clase de la mediana. Veamos el ejemplo. Continuamos con el saldo promedio mensual de 600 cuentas de cheque. Ahora necesito encontrar la frecuencia acumulada para poder hallar lo que es la mediana. Para eso, vamos a recordar que la frecuencia acumulada se forma sumando consecutivamente las casillas de la frecuencia absoluta. Así el primer número será 78 y cuando sumemos 78 más 123, o sea, al sumar esos dos, se va a producir 201. Cuando sume 201 con 187, queda este producto. Si sumo estos dos, me da ese total. 470 más 51 me da ese total. 521 más 47 son 568. Luego le sumo 13 y luego le sumo 9 y luego le sumo 6 y luego le sumo 4. Al final, el número que me da en la última clase debe ser igual al total de los elementos. Pues bien, esta es mi fórmula. Vamos a buscar paso por paso los datos, iniciando por lo que sería la clase de la mediana. La clase de la mediana se forma haciendo el primer proceso. Observemos. N más 1 entre 2. Como n son 600, le sumo 1, lo divido entre 2, son 601 entre 2, son 300.5. La clase de la mediana va a resultar aquella que tenga la frecuencia absoluta exactamente igual o el superior inmediato. No hay ninguna que tenga 300, como puede observar en la frecuencia acumulada, pero tengo una que es un poco mayor que 300, que sería la tercera. Podemos redondear que es 301 para trabajar con números enteros. Observamos que el inmediato superior son 388, pues esto que tengo acá es lo que llamamos clase de la mediana. Con eso, observen que el número acá da 301. Como no hay 301, nos vamos al superior inmediato, que serían 388. Ya con ese valor, pues, entonces procedemos a buscar los siguientes datos. F sub i menos 1 se refiere a la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana, o sea, la que está aquí detrás, porque es menos 1, es decir, un paso atrás. Por eso es 201. Luego, la frecuencia absoluta es la que tengo aquí mismo en la clase de la mediana, que son 187. Buscamos la amplitud de clase, como puedo observar, entre un límite y otro. La amplitud son 50. El límite inferior de la clase de la mediana es este que está aquí, el más pequeño, o sea que son 100. Con estos datos, entonces procedemos a buscar la mediana. Lo ubicamos los datos en la fórmula. Así pueden observar que donde estaba el límite inferior, colocamos el 100. N más 1 entre 2, colocamos el 301, menos la frecuencia acumulada anterior, 201. La frecuencia absoluta de la clase son 187 por 50. Resolvemos lo que está en el paréntesis primero. Hacemos la resta. 301 menos 201. Proseguimos con el mismo paréntesis, pero ahora realizando la división. Luego multiplicamos y lo último que vamos a hacer es sumar. Como pueden observar, el número da 127, voy a redondearlo. Ese número tiene que estar dentro de este espacio de la clase que fue elegida como clase media. Entre 100 y 157 puedo constatar que está el número 127. Nunca puede ser mayor que el límite superior ni menor que el límite inferior. Debe estar ahí en ese espacio. Así que la mediana de los datos, los saldos promedios son 127. La moda. Cuando los datos ya se encuentran agrupados en una distribución de frecuencias, podemos suponer que la moda está localizada en la clase que contiene el mayor número de elementos, es decir, en la clase que tiene mayor frecuencia. Esta es la fórmula que utilizaremos para encontrar la moda. Veamos qué significa cada uno de esos espacios. L sub i es el límite inferior de la clase modal. D sub 1 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase modal inferior a ella. Para hallar la moda no vamos a buscar la frecuencia acumulada, simplemente con la frecuencia absoluta lo hacemos. D sub 2 es la frecuencia de la clase modal menos la diferencia de la clase modal mayor a ella. C sub i es la amplitud de clase. Veamos el ejemplo. Continuamos con nuestro ejemplo del saldo promedio mensual de 600 cuentas de cheque. Ahora vamos a encontrar la moda. Como leímos ahorita, la moda se va a encontrar donde esté la mayor frecuencia. La clase modal estará donde está la mayor frecuencia. Si observamos
la columna de la frecuencia, donde está el mayor número de datos, es donde está 187. Así que, continuando con nuestra fórmula, 187 sería la clase modal. Ahí está la moda, porque obviamente donde hay más frecuencia, ahí está la moda. Así que el límite inferior simplemente, como ya lo hemos dicho, son 100. Necesito D sub 1. Aquí lo que voy a hacer es tomar la frecuencia de la clase modal menos la que está detrás, o sea, la que está aquí detrás. Y los restos me da 64. D sub 2 es tomar la frecuencia de la clase modal y restarle la que está delante. Así serían 105. Pues simplemente ahora buscamos el tamaño, que son 50. Colocamos esos datos en la fórmula y obtenemos lo siguiente. 100 como límite inferior más D sub 1, que es 64, sobre 64 más 105, porque son los datos que hemos encontrado aquí arriba haciendo las restas correspondientes, por 50. Trabajamos el paréntesis, haciendo la suma en el denominador de 64 más 105. Luego ahora hacemos la división. Ahora multiplicamos 0.38 por 50 y al sumar son 119. La moda del promedio mensual de 600 cuentas de cheque son 119, observando que tiene que estar ese número que me da dentro de la clase que hemos elegido como clase modal. Los deciles nos dividen los datos en 10 partes iguales, teniendo en cuenta que el decil 5 es lo mismo que el cuartil 2, que es lo mismo que la mediana de los datos. Así que esa es la fórmula que vamos a utilizar. Como es igual que la mediana, usted puede observar, es muy parecida a la mediana. La única diferencia es que vamos a tener este proceso acá. K por n entre 10 porque se refiere a deciles. Así que le estudio el límite inferior. K por n entre 10 nos da la posición de la clase decil. F sub i menos 1, igual que la mediana, es entonces la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia absoluta de clase y la amplitud. Aquí tenemos nuestro ejemplo, ya tenemos la frecuencia acumulada determinada, pues procedemos inmediatamente a hallar el octavo decil. Nuestra fórmula, lo primero que vamos a hacer es buscar dónde está la clase decil a través de nuestra pequeña formulita dentro de la fórmula mayor, que sería K por n entre 10. Hacemos esta parte. K lo voy a sustituir por el número 8, que es lo que me está pidiendo que busque el octavo decil. Aquí me dice por qué número voy a sustituir acá. Como es octavo decil, por eso K es lo mismo que 8. N son 600, que lo tengo acá. Y 10, porque estoy hablando de deciles. Cuando multiplico, son 4.800 dividido entre 10 son 480. Ubico la frecuencia acumulada igual o inmediatamente superior a 480. Como vemos, aquí hay un 470. Es menor. No puedo elegir la menor. Debe ser igual o mayor. Así que la clase del decil será esta. Así que, obtenida la clase decil, procedemos a buscar los siguientes datos. F sub i menos 1, entonces sería la que está detrás. Como la que está detrás es 470, pues ese es el valor. El límite inferior es 200 porque aquí en la clase decil este es el límite inferior, el más pequeño de los dos límites. La frecuencia absoluta, como pueden observar, es el número que está acá, o sea, 51. Y el ancho que son 50. Vamos a colocar esos datos en la fórmula y ese es el resultado. 200 más 480 menos 470, porque ese es el valor que tengo acá, es sustituir cada valor en la fórmula. Trabajamos primero el corchete, haciendo la resta, 480 menos 470. Ahora lo divido entre 51. Observen que hemos dejado las dos partes inicial y final igual. Estamos trabajando con el corchete para no perdernos. Al dividirlos a 0.196, ahora se multiplica por 50 y lo último que hacemos es sumar. Observando que la división 8 de esta cantidad es 209.8. También vemos que está dentro del rango establecido. Los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales. Cabe destacar también que el cuartil 2 es igual a la mediana. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, muy parecida a la anterior. La única diferencia ahora es que acá lo que tengo es un 4 en el denominador, ahorita era un 10,
porque estamos trabajando ahorita con deciles, pero esta como son cuartiles que dividen en 4 partes, ahora se divide entre 4. Pero los valores siguen siendo los mismos, el límite inferior, la posición de la clase cuartil, la frecuencia absoluta anterior, la frecuencia absoluta de la clase y la amplitud. Continuamos con el saldo promedio mensual de 600 cuentas de cheques, pero esta vez vamos a buscar lo que es el tercer cuartil, o el 75%. Esta es la fórmula y lo primero que vamos a determinar es dónde está la clase cuartil, haciendo K por N entre 4. Ahora K, como es el tercer cuartil, ahora K va a ser lo mismo que 3. Estamos hablando del tercero. N, que son 600, y 4 porque es cuartil. Se multiplica 3 por 600 y se divide entre 4. Son 450. Ubicamos la frecuencia acumulada igual a 450 o inmediatamente superior. Como puedo acá, en la frecuencia acumulada 78, 201, 388, 470. Es la superior inmediata. Así que esta es la frecuencia o la clase cuartil. Ya con esto podemos determinar los demás valores. La frecuencia anterior es 388. La frecuencia absoluta, 82. El límite inferior, 150. Y la amplitud sigue siendo 50. Colocamos esos valores en nuestra fórmula para hallar el tercer cuartil. Así que 150 más 450 menos 388 entre 82 por 50. Trabajamos el corchete, primero realizando la resta. Luego de realizar la resta, ahora vamos a dividir entre 82. Se multiplica con 50 y lo último que hacemos es sumar. El tercer cuartil es 187.8 o el 75% del saldo promedio mensual es 187.8. Observando de nuevo que el número que me da acá al final esté dentro de estos límites que tengo acá, entre 150 y 200. Los percentiles dividen nuestros datos en 100 partes iguales. Esa es la fórmula, es muy parecida a la anterior, pero que ahora K por N va a estar dividida entre 100, porque estamos hablando de percentiles. Límite inferior, posición de la clase percentil, la frecuencia absoluta anterior de la clase percentil y la frecuencia absoluta de la clase. Observemos el ejemplo. Vamos a hallar el percentil 85. Tengo mi frecuencia, mi fórmula. Primero vamos a encontrar la clase donde está el percentil, haciendo K por N entre 100. Como es el percentil 85, sustituimos a K por 85, lo multiplico por 600. Ahora se divide entre 100. Y buscamos dónde está en la frecuencia acumulada ese número 510 o el superior inmediato, que sería 521. Ahí tenemos lo que es la clase percentil. Ahora podemos ubicar los datos. La frecuencia acumulada anterior es la que está detrás, o la que está arriba, serían 470. La frecuencia absoluta de clase, 51, límite inferior 50 y la amplitud. Colocamos los valores en nuestra fórmula, realizamos el corchete como siempre primero, dividimos, multiplicamos por 50 y sumamos. Así que el 85% del promedio mensual es de 239.2, observando que ese número está dentro del límite de la clase percentil. Ahora, les tengo una pequeña sorpresa. Deben ir a hacer la práctica. Disfrútenla.